Carol Christou. Windsor es una ciudad en el suroeste de Ontario, Canadá, ubicada en la ribera sur del río Detroit, justo en Michigan, Estados Unidos. Tiene una población de más de 200,000 personas y es un importante contribuyente a la industria automotriz de Canadá, además de ser culturalmente diversa. En el año 2000, el caso de Carol Christou se desarrolló en la ciudad. Poco se sabe acerca de Carol, especialmente sobre sus primeros años. Lo que sí sabemos es que estaba casada con un hombre llamado Bill y con él tuvo 2 hijos, una hija llamada Kelly y un hijo llamado Steven. La cronología de estos eventos sigue sin estar clara. En el año 2000, a la edad de 55 años, Carol vivía sola en una casa en la cuadra 500 de la calle Brock en Windsor con su perro. Tampoco está claro si Bill había fallecido o si él y Carol estaban separados en ese momento. Las personas que conocieron a ella durante este periodo la describieron como alguien con un corazón generoso. Kelly, una de los hijos de Carol, compartió: "A ella le encantaba ayudar a la gente. Si te amaba profundamente". La vida transcurría sin problemas hasta que la tragedia golpeó de repente. Carol fue vista con vida por última vez el 29 de septiembre del 2000 en el restaurante Hurricanes, justo en la calle Sandwich. Este lugar estaba a un corto paseo de su casa en la cuadra 500 de la calle Brock. En el restaurante cenó con amigos y con su hermana, cuyo nombre era Marlene Caput. Alrededor de las 11 de esa noche, habló con su hija Kelly por teléfono. Y las últimas palabras de Carol para su hija fueron típicamente amables y cariñosas. Según Kelly, su madre expresó: "Bueno, cariño, solo quiero decirte una vez más cuánto te amo". Al día siguiente, que fue el 30 de septiembre del 2000, Carol no respondió el teléfono. Esto fue un cambio inusual en su comportamiento y generó preocupación. Los vecinos también notaron la inusual ausencia de Carol paseando a su perro por la mañana. Perturbada por estas señales, Marlene se apresuró a ir a la casa de su hermana, solo para descubrir una realidad escalofriante. Nada más llegar, encontró a Carol muerta en el suelo del baño. Su cuerpo presentaba signos de múltiples heridas de arma blanca. Igualmente desgarrador fue el estado de su fiel perro, que también había sido apuñalado. Como loca, Marlene contactó de inmediato a la policía, que especuló que el perro podría haber sido apuñalado mientras defendía a Carol del atacante. Afortunadamente, el canino sobrevivió y, después de recuperarse, fue adoptado por Marlene y su esposo llamado Walt. En la escena del crimen, los investigadores del Departamento de Policía de Windsor descubrieron un cuchillo. Sin embargo, por razones desconocidas, la policía descartó la posibilidad de que fuera el arma homicida. Carol tenía un sistema de seguridad y, notablemente, no había indicios de entrada forzada, lo que llevó a las autoridades a sospechar que Carol podría haber conocido a su agresor. En su búsqueda de pistas, los investigadores recogieron muestras de sangre de la escena del crimen. Desafortunadamente, en el año 2000, la tecnología de ADN no había alcanzado un nivel de avance que pudiera ayudar a identificar al perpetrador. Pronto, el caso se enfrió como hielo y, a medida que la vida continuaba, la inquietante realidad persistió. El asesino de Carol permaneció sin identificar, envuelto en las sombras de un misterio sin resolver. Siguiendo los avances en la tecnología, la policía en 2017 volvió a enviar el ADN de la escena del crimen al Centro de Ciencias Forenses en Toronto. Sin embargo, un perfil completo de ADN no estaba disponible. El centro solo pudo extraer un perfil del lado paterno del asesino, específicamente del cromosoma Y, lo que indicaba que era ADN masculino. En junio de 2017, la policía recibió una carta crucial del centro que revelaba que el ADN estaba vinculado a un hombre llamado Robert Lotosky. Este descubrimiento impulsó una nueva tarea: eliminar a otros miembros masculinos del árbol genealógico de los Lotosky para confirmar su participación. Después de descartar otras posibilidades, los investigadores concluyeron que Robert era efectivamente el perpetrador. Tras una investigación exhaustiva, se supo que Robert
era un desempleado de 48 años en el momento del asesinato de Carol. Curiosamente, Carol conocía a Lotosky a través del vecindario. Según Kelly, su madre había conocido al tipo a través de un novio cuya identidad sigue siendo desconocida y que había fallecido unos meses antes de la trágica muerte de Carol. Las descripciones de las personas que conocían a Lotosky en ese momento pintaban un cuadro preocupante, retratándolo como una persona agresiva y violenta. En el transcurso de su investigación, la policía descubrió detalles adicionales sobre los antecedentes de Lotosky. Originalmente de Toronto, Lotosky había pasado una cantidad considerable de tiempo en Quebec, donde terminó en prisión por delitos violentos, incluyendo robo e intento de asesinato. Después de ser liberado bajo libertad condicional a finales de la década de 1990, Lotosky se trasladó a Windsor. Aunque realizaba trabajos ocasionales, se sustentaba principalmente a través de un acuerdo financiero, cuyos detalles permanecen sin divulgarse. Tras el trágico asesinato de Carol, Lotosky continuó residiendo en Windsor hasta su muerte. El 11 de abril de 2012, Lotosky había fallecido en Windsor, cerrando un capítulo sobre los perturbadores eventos asociados con su presencia en la comunidad. Aunque fue demasiado tarde para que Lotosky enfrentara las consecuencias por el crimen, la policía expresó su esperanza de que haberlo identificado llevara algo de justicia a la familia de Carol. Durante 2 décadas, Kelly, la hija de Carol, había luchado con el misterio del asesino de su madre. Al enterarse del nombre de Lotosky, sus emociones estaban predominantemente teñidas de amargura. Reflexionando sobre la situación, expresó: «Era demasiado tarde para la justicia aquí en la tierra, porque él ya había fallecido. Solo mucha ira. Desprecio a esa persona». En 2020 se hizo un anuncio declarando la resolución del caso. Durante este tiempo, la policía compartió una emotiva carta de Kelly, la hija de Carol. La carta transmitía emociones encontradas dentro de Kelly y su familia, expresando gratitud a todo el servicio de policía de Windsor por su profesionalismo y determinación en resolver el asesinato de su madre. La familia Christou ha sido notificada y han enviado una carta al servicio de policía de Windsor y solicitaron que se leyera durante la declaración de hoy. La carta dice lo siguiente: «Hoy está lleno de emociones encontradas para mí y toda mi familia. Nos gustaría agradecer a todo el servicio de policía de Windsor por su profesionalismo y determinación en resolver el asesinato de mi madre. Un agradecimiento especial desde el fondo de mi corazón a Al Frederick y Todd Lamar, quienes fueron inicialmente asignados al caso de homicidio. Su increíble cuidado y compasión a lo largo de los años nunca serán olvidados. El cierre siempre es importante, y aunque el dolor de perder a mi madre nunca desaparecerá, mi familia y yo estamos un poco más cerca de alcanzar esa meta. Kelly Christou». El sargento Ted Novak, de la División de Crímenes Mayores de la Policía de Windsor, enfatizó que, a pesar de la imposibilidad de justicia debido a la muerte de Lotosky, la dedicación de la policía para resolver el caso e informar al público reflejaba su compromiso de cerrar las investigaciones. Los reconocimientos a sus esfuerzos ofrecieron un sentido de alivio a la familia de Carol, aunque el dolor de su pérdida persistía. Barbara Callow. Nuestro siguiente caso nos lleva a Lake Havasu City, en Arizona, que es famoso por sus impresionantes senderos desérticos y emocionantes deportes acuáticos. La ciudad, que tiene una población de más de 50,000 personas, cuenta con una serie de atracciones, que incluyen el centro acuático, el London Bridge Resort y muchas otras. En 2005, un crimen trágico ensombreció este vibrante lugar, pero antes de entrar en detalles, rastreemos la historia desde sus raíces en Toronto, Canadá. Barbara Callow nació en la década de 1960 en Toronto, Canadá, de Werner y Brigitte Callow. Era una persona con variadas pasiones, desde cultivar hermosos jardines y disfrutar del ciclismo hasta el arte y la observación de aves. Su vida profesional reflejaba su dinamismo personal, con colegas que la reconocían como una brillante emprendedora que sobresalía en su carrera. Tras completar su maestría en el Colegio Veterinario de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá,
Bárbara comenzó su trayectoria profesional como investigadora. En 1992, asumió el rol de inspectora de carne en la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. La dedicación y destreza de Bárbara le valieron una promoción dentro de la rama científica, donde se convirtió en una pieza clave para brindar orientación sobre cuestiones relacionadas con la salud animal. Esta progresión en su carrera llevó a Bárbara a dejar Toronto y trasladarse a Ottawa. El 25 de marzo de 2005, a la edad de 45 años, Bárbara se fue de vacaciones. Viajó de Ottawa a Abbotsford, Columbia Británica, y luego a Las Vegas. Después de llegar a Las Vegas el 26 de marzo, alquiló un auto y continuó su viaje a Yuma, Arizona, donde pasó un día explorando. El siguiente destino de Bárbara fue Lake Havasu City, y el 2 de abril se registró en el motel Windsor Inn. Su propósito para visitar esta ciudad en particular era presenciar y fotografiar el hermoso florecimiento de las flores silvestres del desierto. En la noche del 4 de abril de 2005, justo antes de las 9 de la noche, Bárbara llamó a su madre, Brigitte Callow, que residía en Toronto. Durante la conversación, Bárbara compartió su plan de extender su estancia en Lake Havasu por un día adicional antes de dirigirse a Las Vegas para tomar el vuelo de regreso a casa. Brigitte no sabía que esa sería la última interacción con su hija. Al amanecer del 5 de abril del 2005, el auto alquilado por Bárbara no se encontraba en su lugar designado en el estacionamiento del Windsor Inn. La desaparición del vehículo generó preocupación, llevando a una empleada del hotel a dirigirse a la habitación de Bárbara. Para su consternación, descubrió a Bárbara sin vida adentro. El hotel se sumió en el caos y la policía local respondió rápidamente a la escena, iniciando una investigación sobre el trágico incidente. Una autopsia realizada posteriormente reveló que la causa de la muerte de Bárbara fue asfixia, resultante de haber sido sofocada con una almohada. Añadiendo al desconcierto, el bolso, las tarjetas de crédito, el teléfono celular y la identificación de Bárbara también habían desaparecido de la escena. Sin embargo, se descubrieron pruebas de ADN foráneo. 2 días después, el 7 de abril, el auto alquilado por Bárbara fue encontrado abandonado junto a la Interestatal 15, aproximadamente a 300 kilómetros del lugar del crimen inicial. Durante ese periodo, el teniente de policía de Lake Havasu, Joe Archie, especuló que Bárbara podría haberse encontrado con alguien intentando robar su auto alquilado. Los testigos informaron que la ventana del conductor del auto había quedado parcialmente abierta la noche anterior al descubrimiento del cuerpo de Bárbara. Archie también sugirió que era posible que ella hubiera conocido a su agresor. A pesar de todas estas pistas, la investigación no produjo avances y el caso pronto quedó sin resolver. No fue hasta 2018 que la Unidad de Investigación Criminal y el equipo de casos sin resolver de la policía de Lake Havasu decidieron reabrir el caso y comprometerse a una reexaminación exhaustiva. Durante este esfuerzo renovado, se realizaron pruebas de ADN recuperadas en la escena del crimen, específicamente de debajo de las uñas de Bárbara. Los resultados señalaron de manera concluyente a un individuo de 60 años llamado Stacy Childs, residente de Santa Cruz, California. Al examinar más de cerca los antecedentes de Childs, surgió un patrón preocupante de numerosos problemas legales en California. Sus registros incluían una condena por delito grave en 2004 por encarcelamiento falso y otra condena por delito grave en 2005 por evadir a un oficial de paz. Notablemente, estos cargos resultaron en una sentencia de más de 2 años y medio en la prisión estatal de San Quentin. Los problemas legales de Childs persistieron con un arresto en 2012 por recibir propiedad robada, seguido de una condena por delito menor en 2018 por hacer amenazas de matar o herir a alguien. El 26 de abril de 2022, las autoridades localizaron y arrestaron con éxito a Childs en Santa Cruz. Este avance marcó un giro significativo en el caso. Tras el arresto de Childs en conexión con el caso de Bárbara, se presentaron cargos formales de asesinato en segundo grado contra él. Sin embargo, los procedimientos legales en desarrollo y la resolución final del caso aún son inciertos en este punto.
Su juicio comenzó el 24 de abril de 2023 en la Corte Superior de Mojave. El 1 de mayo de 2023, Childs recuperó su libertad cuando el juez dictó un veredicto de absolución después de un juicio de una semana que terminó en un jurado dividido. Los jurados deliberaron más de 4 horas durante 2 días antes de informar al juez Derek Carlisle que no podían llegar a un veredicto unánime. El juez terminó declarando un juicio nulo y excusó al jurado. La fiscal adjunta del condado, Amanda Claerhaut, expresó posteriormente su intención de juzgar a Childs por segunda vez. John Harris Jr. Nuestro próximo caso nos lleva a San Mateo, una ciudad situada en el condado de San Mateo, California, con una población que supera los 105,000 residentes. Esta vibrante ciudad prospera en sectores económicos principales como la tecnología, la atención médica y la educación. Sin embargo, en 1989, un oscuro y desafortunado incidente se desarrolló dentro de la comunidad, arrojando una sombra sobre el paisaje normalmente bullicioso y diverso. En la mañana del 4 de febrero de 1989, a unos minutos pasadas las 4 de la mañana, un hombre desconocido entró en un apartamento en la cuadra 3100 de Casa de Campo, donde residía una mujer. La identidad de esta mujer permanece confidencial. El intruso avanzó hacia la cocina, donde agarró un cuchillo y luego entró en el dormitorio de la mujer. El hombre ocultó su rostro con un pañuelo, impidiendo que la víctima pudiera verlo. Una vez dentro, se metió en su cama, sometiéndola a una aterradora experiencia que incluyó abuso, estrangulamiento, apuñalamiento e incluso cortarle la garganta. A pesar de las lesiones sufridas, la valiente mujer negoció con el agresor. Después de que él se fue, ella llamó rápidamente al 911 para pedir ayuda. A la llegada de las autoridades a la escena, se hicieron arreglos para transportar a la mujer herida al hospital, donde recibió tratamiento médico vital. Afortunadamente, sobrevivió a la traumática experiencia. Tras este angustiante incidente, el Departamento de Policía de San Mateo inició una investigación exhaustiva para descubrir la identidad del perpetrador y llevarlo ante la justicia. Aunque pudieron recuperar pruebas de ADN de la escena del crimen, la tecnología disponible en ese momento resultó insuficiente para su análisis. No obstante, el ADN preservado se mantuvo como una pieza crucial de evidencia, esperando futuros avances tecnológicos para potencialmente desentrañar el misterio que rodea a este crimen. A pesar de llevar a cabo una investigación exhaustiva que involucró entrevistas a numerosas personas, la policía enfrentó desafíos sustanciales para identificar a la persona responsable del incidente. Los investigadores de San Mateo identificaron inicialmente a posibles sospechosos, pero cada pista llegaba a un frustrante callejón sin salida. Todas las personas consideradas como sospechosas resultaron no tener conexión con el crimen. El caso permaneció sin resolver durante 30 años, proyectando una sombra escalofriante de imposibilidad. Durante este prolongado periodo, la víctima mantuvo un contacto cercano con los investigadores. Posteriormente, un avance se produjo en diciembre de 2020, cuando los investigadores lograron descubrir una coincidencia con el ADN del sospechoso. Lo que hace esta revelación aún más intrigante es que la coincidencia de ADN no provino de la Base de Datos Nacional de Aplicación de la Ley. El método específico y los detalles de cómo conectaron este ADN con el sospechoso es una información que se mantiene en secreto. Sin embargo, el sospechoso por fin tenía un nombre y un rostro. Su nombre era John Harris Jr., un hombre de 55 años. Una investigación adicional reveló que, en el momento del crimen, Harris vivía en el mismo vecindario que la víctima, aunque no se conocían. Aunque los detalles sobre Harris son limitados, se sabe que residió principalmente en el condado de San Mateo durante las últimas 3 décadas, mudándose a Arizona para 2020. El 24 de febrero de 2021, John Harris fue detenido cerca de su lugar de trabajo, donde estaba empleado como instalador de cámaras de seguridad. Los oficiales lo arrestaron y fue ingresado en la cárcel principal del condado de San Mateo. Harris enfrentó serios cargos,
incluyendo uno por intento de asesinato premeditado y uno por mutilación agravada, ambos con la posibilidad de sentencias de cadena perpetua en el caso de una condena. Dada la gravedad de la situación, su fianza se fijó en $500,000. Durante una conferencia de prensa posterior al arresto, el jefe de policía de San Mateo, Ed Barberini, compartió que habían contactado a la víctima en este caso. La respuesta de la víctima se describió como un profundo sentido de alivio y gratitud al enterarse del arresto. Habiendo llevado la carga del recuerdo inquietante de este crimen durante toda su vida, la víctima experimentó comprensiblemente una oleada de emociones intensas tras este significativo desarrollo. La policía también insinuó la posibilidad de víctimas adicionales relacionadas con el caso y enfatizaron que se estaban procesando más pruebas de ADN. El destino de John Harris sigue siendo incierto, mientras los procedimientos legales se desarrollan a la espera del resultado final de este caso. Renee Blackmore. Nuestro próximo caso nos lleva a Viroqua, una pequeña ciudad en Wisconsin, Estados Unidos. Alberga a menos de 5,000 personas. Viroqua es conocida por algunas de sus atracciones populares, que incluyen Driftless Books and Music, el histórico Temple Theater y el parque del condado City Hollow. Fue en esta ciudad donde nació Renee Blackmore el 5 de mayo de 1962, hija de Frank Edward Blackmore y Donna Reitman. Aunque los detalles sobre la vida temprana de Renee son limitados, su madre Donna la describió como una joven decidida que valoraba la risa y disfrutaba de momentos divertidos con amigos. Renee tenía un profundo amor por el aire libre, participando a menudo en actividades como senderismo, campamento, caza y observación de estrellas bajo el cielo nocturno. Su conexión con la naturaleza era una parte importante de su vida. A la temprana edad de 12 años, Renee enfrentó una tragedia cuando un amigo perdió la vida en un accidente causado por un conductor ebrio. Esta desgarradora experiencia la llevó a crear su propio testamento, en el cual expresó su deseo específico de que sus cenizas fueran esparcidas en el bosque más cercano. Durante sus años de secundaria, Renee descubrió un sentido de propósito en el programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva, ROTC, diseñado para preparar a los jóvenes para roles de liderazgo en el ejército de los Estados Unidos. Su madre recordó con orgullo que, para su último año, Renee había ascendido a la posición de comandante de la unidad. En 1982, a la joven edad de 20 años, Renee dio un paso significativo al unirse al ejército. Fue destinada en Fort Benning, Georgia, donde sirvió como médica en la 197ª Brigada de Infantería. La vida parecía dirigirse en una dirección positiva para ella, hasta que un giro inesperado de los acontecimientos alteró el curso de su viaje. La noche del 29 de abril de 1982, Renee salió de su cuartel montando una motocicleta que había pedido prestada, dirigiéndose hacia Columbus, Georgia. Nadie sabía que sería la última vez que la verían con vida. El día en que Renee desapareció tenía importancia por varias razones. Era el día antes de su día de pago, solo unos días antes de su promoción programada, y su comandante incluso tenía la intención de recomendarla para entrenamiento adicional, lo que habría allanado el camino para su ingreso en la academia militar. Sin embargo, cuando Renee no regresó como se esperaba, se encendieron las alarmas, lo que provocó una investigación oficial sobre las misteriosas circunstancias que rodeaban su desaparición. El 3 de mayo de 1982, 4 días después de la desaparición de Renee, el amigo que le había prestado la motocicleta y el casco notó algo extraño. El amigo vio a 2 soldados usando el casco en una calle que salía del puesto militar hacia Columbus, Georgia. Preocupado, el amigo actuó y consiguió que un oficial de policía detuviera a los 2 individuos. Ambos soldados fueron interrogados por la policía militar en Fort Benning ese día y el siguiente. Fueron liberados después de afirmar que habían comprado el casco en una sala de videojuegos ubicada en una zona de alta criminalidad de Columbus, Georgia. Cuando se entrevistó a las personas que manejaban la sala de videojuegos, no pudieron proporcionar detalles de la persona que les había vendido el casco.
El incidente dejó incertidumbres persistentes y añadió complejidad a la misteriosa desaparición de René. La investigación continuó en busca de pistas que llevaran claridad a las circunstancias enigmáticas que rodeaban sus últimos movimientos conocidos. El 28 de junio de 1982, exactamente 2 meses después de la desaparición de René, sus restos fueron trágicamente encontrados cerca de un camino de tala, a varios kilómetros al sur del condado de Chattahoochee, en Georgia. Un examen exhaustivo por parte de los investigadores reveló la desgarradora verdad. Había sido asesinada. Alguien le había disparado con una escopeta. Tras el devastador descubrimiento, se desarrolló una investigación extensa con la División de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos y la Oficina de Investigación de Georgia, colaborando para armar el rompecabezas de cómo René perdió la vida. A pesar de sus esfuerzos concertados, el caso se enfrió como nieve, dejando numerosas preguntas sin respuestas. La comunidad y los seres queridos de René quedaron lidiando con el misterio sin resolver durante mucho tiempo, atormentados por la tragedia que se había desarrollado en su entorno. A finales de 2020, casi 4 décadas después del incidente, Vic Reynolds, el director de la Oficina de Investigación de Georgia, inició una unidad de casos sin resolver, compuesta por investigadores jubilados de la oficina. Su objetivo principal era reexaminar el caso no resuelto de René. Rápidamente identificaron a un sospechoso y establecieron una conexión entre ese individuo y el trágico tiroteo. Este sospechoso resultó ser Marcellus McCluster, de 64 años. Desafortunadamente, las autoridades no divulgaron la evidencia específica que los llevó a McCluster. En el momento en que McCluster se convirtió en el foco de su investigación, ya estaba cumpliendo una cadena perpetua como preso, habiendo sido condenado por un asesinato no relacionado en 1983 en el condado de Stewart. Sin embargo, a pesar de su sentencia existente, enfrentó cargos en marzo de 2022, que incluían un cargo de asesinato con malicia y 4 cargos de asesinato en primer grado relacionados con el caso de René. Marcellus McCluster fue identificado originalmente como sospechoso en la muerte de Blackmore, pero el caso se enfrió. Ahora, 40 años después, ha sido acusado de su asesinato. La reapertura de la investigación y los cargos subsiguientes llevaron una renovada atención al caso de larga data, ofreciendo un atisbo de posible justicia para René y su familia después de décadas de incertidumbre. Durante una conferencia de prensa en la que se divulgaron las actualizaciones sobre el caso, Kimberly Schwartz, la fiscal adjunta del Circuito Judicial de Chattahoochee, compartió reflexiones sobre las incertidumbres que rodeaban la vida truncada de René. Enfatizó la profunda pérdida, expresando la realidad conmovedora de que solo podían imaginar la vida que René podría haber tenido, el amor que podría haber experimentado, las relaciones que podría haber construido y los sueños que podría haber realizado. Además, habló sobre la malevolencia exhibida en este caso, enfatizando que no tenía fecha de caducidad. No hay un plazo de prescripción para el asesinato, y eso se debe a que, de todos los crímenes en todos los libros, este es el único que priva a la víctima del derecho más fundamental que todos tenemos, que es el derecho a vivir el resto de nuestras vidas. No sabemos cómo habría sido la vida de René Blackmore. Sabemos que no llegó a celebrar su 21º cumpleaños. No sabemos a quién podría haber amado, qué relaciones podría haber construido, qué sueños podría haber realizado. Todas esas cosas se extinguieron con un disparo de una escopeta barata a unos 3 kilómetros en el medio de la nada, en el condado de Chattahoochee, hace 40 años. No hay fecha de caducidad para ese tipo de maldad, y no hay un punto en el tiempo en el que ese crimen sea demasiado viejo para llevar al perpetrador ante la justicia, siempre que exista la evidencia. Y debido al muy buen trabajo de las personas que están aquí hoy, así como de muchos otros que vinieron antes que ellos, sentimos que tenemos esa evidencia. El gran jurado del condado de Chattahoochee estuvo de acuerdo con esa proposición la semana pasada, y esperamos presentar esa evidencia en la corte a finales de este año.
En una declaración separada, la madre de René expresó su gratitud a la unidad de casos sin resolver por la incansable búsqueda de justicia en el caso de su hija. Reconoció que, aunque nada podría devolver a René, encontró consuelo en el hecho de que estas personas se preocuparon lo suficiente como para buscar diligentemente la verdad. El 25 de abril de 2022, McCluster compareció en el Tribunal del Condado de Chattahoochee. Durante la breve audiencia, que duró menos de 10 minutos, McCluster no presentó declaración alguna. El resultado del caso de McCluster sigue siendo incierto y no divulgado en este momento. Lucille Hultgren. Nuestro próximo caso nos lleva a Galt, una ciudad en el condado de Sacramento, California. Galt ofrece a sus residentes un entorno suburbano tranquilo, y la mayoría de las personas allí poseen sus propios hogares. Fue en esta ciudad donde se desarrolló la historia de Lucille Hultgren. Lucille nació el 20 de mayo de 1909. Aunque los detalles sobre la vida temprana de Lucille son escasos, se sabe que ella conoció a Frank Hultgren y se casaron en algún momento durante su juventud. La pareja crió a 2 hijos, Frank y Henry. También se sabe que ella y su esposo Frank se mudaron de Ohio a Galt en 1968. Lucille y Frank eran reconocidos por su amabilidad y amor. Trataban a los niños del vecindario como si fueran sus propios nietos. Sean Jacobs, un antiguo vecino, compartió con cariño que los Hultgren tenían una naturaleza acogedora y de buen corazón. Recordando los veranos, Sean mencionó que lo invitaban a su casa, donde le ofrecían galletas y limonada. Enfatizó que Lucille nunca hablaba con dureza y dejó una impresión positiva y duradera en quienes la conocieron. Según quienes conocían a Lucille, llevaba una vida simple y humilde y estaba profundamente comprometida con su familia y con la primera iglesia metodista de Galt, su lugar de culto. Vecinos la consideraban una típica abuela que a menudo se dedicaba a la jardinería durante largos periodos. Sin embargo, un cambio significativo ocurrió en noviembre de 1985 cuando su esposo Frank fue ingresado en un hogar de ancianos, lo que dejó a Lucille viviendo sola con sus gatos. Trágicamente, casi 2 años después, en octubre de 1987, Frank falleció tras perder la batalla contra el Alzheimer, una pérdida que repercutió en toda la familia. A pesar de los desafíos, Lucille perseveró navegando la vida por su cuenta en los meses siguientes. Sin embargo, el destino tenía otra tragedia reservada. El viernes 20 de mayo de 1988, Lucille celebró alegremente su 79º cumpleaños, sin saber que sería el último. El domingo siguiente, su ausencia en la iglesia, donde asistía regularmente, generó preocupación entre los miembros de la congregación. El lunes 23 de mayo, 2 amigos de Lucille decidieron verificar su bienestar y la visitaron después del servicio religioso. Al entrar por una puerta corrediza de vidrio parcialmente abierta, quedaron profundamente impactados al descubrir el cuerpo sin vida de Lucille en su dormitorio. La anciana había sido víctima de un crimen grave. Fue apuñalada, agredida y estrangulada hasta la muerte. Alarmados por este macabro hallazgo, los amigos se apresuraron a informar a la policía de Galt sobre la escena aterradora que habían encontrado. Los policías respondieron rápidamente e iniciaron una investigación sobre este angustiante incidente, enfrentando ahora la inquietante realidad de un crimen atroz que había arrebatado la vida de un miembro querido de la comunidad. Al llegar a la escena, los oficiales notaron heridas visibles en el pecho de Lucille. Además, su cuerpo ya había comenzado a descomponerse, indicando que había pasado algún tiempo desde su fallecimiento. Extrañamente, no parecía faltar nada en su pequeña casa de una habitación, lo que llevó a los investigadores a descartar el robo como motivo. Los resultados de la autopsia revelaron que Lucille había sucumbido a 2 heridas fatales en el pecho. Precisar el momento exacto de su muerte fue un desafío inicial. Al principio, los detectives creían que había muerto hacía aproximadamente una semana, basándose en el grado de descomposición. Sin embargo, amigos aclararon que habían visto o hablado con Lucille solo 3 días antes de que se descubriera su cuerpo.
El crimen impactante dejó a los vecinos de Lucille profundamente preocupados. En respuesta, tomaron medidas para reforzar su seguridad, como cerrar con llave puertas y ventanas por la noche e implementar medidas adicionales para proteger a sus familias. Varias agencias colaboraron en la investigación, liderada por la policía de Galt. Se identificaron e interrogaron numerosos testigos, desde vecinos y miembros de la familia hasta conocidos de la iglesia, e incluso una empresa responsable de instalar una caseta de herramientas en la casa de Lucille. La oficina del sheriff del condado de Sacramento jugó un papel crucial al reunir una cantidad sustancial de pruebas en la escena. Agentes del Departamento de Justicia de California recolectaron huellas dactilares y muestras de uñas del cuerpo de Lucille, las cuales fueron cuidadosamente preservadas para pruebas futuras potenciales. A pesar de estos esfuerzos extensos y colaborativos, la policía de Galt enfrentó desafíos para identificar definitivamente a un sospechoso. Con el tiempo, las pistas se enfriaron y el caso quedó sin resolver, dejando a la comunidad con preguntas persistentes y una sensación de incertidumbre. Posteriormente, el caso se enfrió como hielo. Resultó que los investigadores habían adquirido las pruebas cruciales necesarias para resolver el caso, pero tomaría más de 30 años para que la tecnología avanzara lo suficiente e hiciera esto posible. El paso del tiempo agregó una capa adicional de complejidad al misterio, manteniendo a la comunidad en suspenso hasta que ocurrió el avance. En enero de 2022, el Laboratorio de Crímenes del Condado revisó la evidencia de ADN preservada durante más de 3 décadas, y el avance crucial vino de las muestras de uñas. Este material genético previamente almacenado resultó ser clave para desentrañar el misterio de larga data. Al ingresar el perfil de ADN extraído de las muestras de uñas en la base de datos, encontraron una coincidencia con un individuo llamado Terry Leroy Bramble. Los investigadores revelaron que Terry había sido residente a largo plazo en Trancia y Galt, con antecedentes de condenas penales. Pasó años viviendo en las calles de la ciudad, muchas veces bajo el paso elevado de la autopista 99. Cuando investigaron sus paraderos más recientes, los detectives descubrieron que la vida de Terry llegó a su fin en 2011 por causas naturales. La revelación de la conexión de Terry con el caso proporcionó un cierre a la trágica historia de Lucille, ofreciendo respuestas que habían eludido a la comunidad durante más de 3 décadas. Al momento del trágico asesinato de Lucille en 1988, Terry tenía solo 32 años. Sorprendentemente, los registros policiales indican que no surgió como sospechoso durante la investigación inicial sobre la muerte de Lucille. Ahora, con el sospechoso, Terry, descansando en su tumba, los detectives se encontraron sin medios para desentrañar el motivo detrás del crimen o entender cómo Terry pudo haber cruzado su camino con Lucille antes de su fallecimiento prematuro. A pesar de la falta de procesamiento del asesino de Lucille, los funcionarios de la policía de Galt expresaron satisfacción por lograr cerrar el caso. Aunque persistían preguntas sobre el motivo y las circunstancias sin respuestas, había un sentido palpable de cierre y resolución después de más de 3 décadas de incertidumbre. La comunidad, durante mucho tiempo atormentada por el caso sin resolver, pudo encontrar algo de consuelo en el conocimiento de que el misterio había llegado a su conclusión, aunque ciertos detalles permanecieran en el pasado. Christina Wariner. El próximo caso nos lleva a Santa Ana, una ciudad situada en el condado de Orange, California. Pertenece al área metropolitana de Los Ángeles en el sur de California y cuenta con más de 300,000 habitantes. Santa Ana ocupa el puesto de la segunda ciudad más poblada en el condado de Orange. Esta ciudad juega un papel crucial como un importante centro económico y cultural para la región de la costa de Orange. En 1964, en este mismo lugar, se desarrolló la desgarradora historia de Christina Elizabeth Bono Wariner. Pero primero, cambiemos nuestro enfoque a Des Moines, Iowa, donde ocurrieron los eventos iniciales de esta historia. Nacida el 11 de enero de 1917 en Des Moines, Iowa, los padres de Christina fueron Tommaso Vincenzo Bono y Concetta Pantuso. Aunque la información sobre Christina es limitada, su hija Christina Alonso,
pintó un retrato de ella como una mujer hermosa, pero atribulada, que luchaba por navegar la vida. Lonzo compartió que cuando Cristina era joven, su padre, también abuelo de Lonzo, cometió un asesinato en Iowa, lo que llevó a su ejecución en prisión. Tras estos trágicos eventos, Cristina se encontró criada en orfanatos y, a medida que crecía, enfrentó desafíos que la llevaron a tomar malas decisiones. Según Lonzo, su padre fue afectado por la parálisis infantil, mientras que describió a su madre como mentalmente afectada. «Mi madre era una persona muy triste», dijo Lonzo. Relató que cuando tenía 5 años, su madre, abrumada por el temor de que los trabajadores sociales la separaran de sus hijos, llegó a un punto de angustia donde intentó quitarse la vida, así como la de sus hijos. Tras este incidente traumático, Lonzo y su hermano Michael fueron cuidados por parientes o colocados en hogares de acogida. Años después, Lonzo tuvo un vistazo de su madre cuando las autoridades consideraron una posible reunión. Sin embargo, expresó que su madre estaba casi irreconocible. «Siempre tuve mucha empatía por ella porque siempre tuvo una vida extremadamente difícil», dijo Lonzo. En 1964, a la edad de 47 años, Cristina trabajaba como gerente residente en el Motel California en Santa Ana, California. Vivía sola en ese momento. Fue durante este periodo que ocurrió un evento escalofriante que parecía sacado de una película de terror. El 16 de febrero de 1964, un inquilino del Motel California hizo un descubrimiento angustioso. Encontró una puerta entreabierta y dentro yacía el cuerpo sin vida de Cristina, parcialmente vestida. Había sido agredida, golpeada y estrangulada. Charles Thayer, un oficial de patrulla de Santa Ana en ese momento, fue uno de los primeros en llegar al apartamento de Cristina. Allí se encontró con una escena perturbadora. Una huella de mano ensangrentada marcaba la puerta blanca de la unidad. El cuerpo sin vida de Cristina yacía en el centro de la sala de estar, rodeado por una cantidad significativa de sangre aún fresca. Sangre seca enmarañaba su cabello, obstruyendo su rostro. Una toalla estaba apretadamente atada alrededor del cuello de Cristina y tierra, probablemente proveniente de un macetero cercano, estaba colocada sobre su rostro y boca. Aunque el espacio estaba desordenado, no parecía haber sido saqueado, lo que llevó a la policía a especular que Cristina podría haber estado familiarizada con su asaltante. Una autopsia reveló el sombrío detalle de que su cráneo había sufrido fracturas por múltiples golpes severos. En sus esfuerzos por recopilar información, los oficiales interrogaron a los residentes del motel, pero obtuvieron poco. Sin embargo, se produjo un avance cuando un hombre empleado en una agencia de fianzas alojado en el segundo piso recordó haber escuchado un golpe distintivo en el techo. Una investigación adicional por parte de la policía reveló que Cristina fue vista por última vez la noche del 15 de febrero de 1964, el día antes de su trágico descubrimiento. Había estado en compañía de otras personas viendo televisión en una sala común. Esta línea de tiempo proporcionó a los investigadores un punto de partida para reconstruir los eventos que condujeron al inquietante incidente en su apartamento. La investigación pronto se centró en la huella de mano ensangrentada en la puerta de Cristina. Los detectives entrevistaron a casi 200 individuos, recogiendo muestras de huellas dactilares para una comparación exhaustiva. A pesar de sus extensos esfuerzos, el resultado resultó elusivo ya que no surgieron pistas o coincidencias concluyentes de este proceso. La falta de pistas concretas dejó a los investigadores en un punto muerto, dejando la inquietante pregunta sobre la muerte de Cristina sin resolución. El caso pronto se enfrió, sin una comprensión definitiva de cómo encontró su trágico final ni la identidad de su agresor. En 2002, los avances en tecnología impulsaron a los investigadores de casos sin resolver a revisar nuevamente el misterio, particularmente las huellas dactilares ensangrentadas dejadas en la escena. Se produjo un avance cuando estas huellas se identificaron con éxito como pertenecientes a un hombre llamado Charles Edward Faith. Sus huellas, que supuestamente estaban presentes en una base de datos,
y fueron confirmadas por un experto como idénticas a las encontradas en la sangre de la víctima en la puerta. Esta revelación marcó la primera vez que Faith apareció en el radar de los detectives y llevó un enfoque renovado a la investigación. Faith, quien era un delincuente previamente condenado, enfrentó un punto de inflexión el 1 de noviembre de 2007, a la edad de 67 años. Fue detenido sin incidentes en su casa en Felín, cerca de San Bernardino, por la policía de Santa Ana y la oficina del alguacil de Estados Unidos. Tras su arresto y puesto bajo custodia, el detective de Santa Ana, Louis Martínez, entrevistó a Faith. Inicialmente, Faith negó tener conocimiento del motel o de Cristina. Sin embargo, confesó haber estado presente el día de la muerte de Cristina. La versión de Faith presentó un relato desconcertante durante la entrevista policial. Afirmó haber estado hospedado en el motel, aunque su nombre no estaba en el registro. Surgieron declaraciones contradictorias sobre si estaba intoxicado. Los detectives enfrentaron desafíos para obtener información clara sobre sus motivos para estar en la ciudad y su paradero en los días alrededor del asesinato. Según Faith, Cristina le había pedido que se fuera del motel. Sin embargo, admitió haber regresado, observándola ducharse en un baño compartido y luego entrando en su habitación. En un supuesto accidente, relató haber golpeado su cabeza contra la mesa y haberse desmayado. Faith afirmó haber limpiado su cabeza con un pañuelo y haber abandonado la escena. Intrigantemente, mencionó tener una personalidad dividida o un compañero invisible llamado Doug McGrath. A pesar de estos detalles peculiares, Faith negó consistentemente cualquier implicación en la muerte de Cristina durante la entrevista. Durante su comparecencia en el tribunal, Faith se declaró no culpable de los cargos. No hay mucha información sobre la vida de Faith en los registros públicos, pero los registros nos dicen que su salud se deterioró rápidamente después de su arresto en 2007. Para 2009, su capacidad mental fue cuestionada por un abogado defensor, lo que llevó a la determinación de que no estaba mentalmente apto para ser juzgado. Esto añadió una nueva capa de complejidad a los procedimientos legales, ya que la salud mental de Faith se convirtió en un punto focal de preocupación. Después de ser enviado inicialmente al Hospital Estatal de Patton y luego al Hospital Estatal de Napa para tratamiento, Faith regresó al sistema de cárceles del condado de Orange 3 años después, en 2012. Aunque los oficiales del hospital creían que estaba apto para ser juzgado, tanto un juez del condado de Orange como el consejo legal de Faith discreparon. Determinaron que Faith, quien fue diagnosticado con demencia vascular con estado de ánimo deprimido, estaba mentalmente trastornado. Un informe de 2015 de un investigador de tutela del condado de Orange arrojó luz sobre la condición de Faith. Mencionó que era conocido por cantar para sí mismo y, en ocasiones, cacarear como un gallo. Además, el informe reveló que Faith había sufrido un derrame cerebral mientras estaba bajo custodia, dejándolo con severas limitaciones físicas, incluida la incapacidad de ponerse de pie por sí mismo. En 2016, tanto la oficina del fiscal de distrito como el abogado de Faith llegaron a un consenso de que él requería atención médica a largo plazo. Sin embargo, esta decisión enfrentó obstáculos debido a los cargos criminales en curso contra él. Los abogados de ambas partes reconocieron la disminuida conciencia de Faith sobre su entorno. Su abogado señaló su condición como demencia extrema, acompañada de una miríada de problemas médicos complicados. Desafortunadamente, los registros judiciales no especificaron la instalación exacta a la que Faith fue trasladado para la atención médica a largo plazo. En febrero de 2018, el caso llegó a una conclusión silenciosa con el fallecimiento de Faith. La causa de su muerte sigue sin estar clara. La hija de Cristina, Cristina Alonso, recibió la noticia de que nunca habría un juicio debido al fallecimiento de Faith. La muerte de Faith provocó una mezcla compleja de emociones en ella: alivio, enojo y preguntas persistentes.
Entre estas preguntas, la principal era el deseo de entender los eventos que ocurrieron en la habitación donde su madre encontró su fin y la razón detrás de un acto tan atroz. Para Alonso, la búsqueda de cierre continúa. Baby Mary. En la gélida noche de Navidad de 1984, un secreto escalofriante yacía enterrado bajo la nieve en un parque desolado de Nueva Jersey. En medio de la nieve, se descubrió el cuerpo sin vida de una bebé recién nacida. La bebé, que más tarde sería nombrada Baby Mary, fue encontrada envuelta en una toalla dentro de una bolsa de plástico, con su cordón umbilical aún adherido. Después de 4 décadas, la policía encontró una pista esperanzadora. El caso nos lleva al municipio de Medham, también conocido como Medham Township, en Nueva Jersey. Como un pueblo sereno a más de 48 kilómetros de la ciudad de Nueva York, con una población de apenas 6,000 personas, es hogar de muchas celebridades, desde Whitney Houston hasta el actor ganador del Emmy, Peter Dinklage. El municipio es más conocido por su pintoresco encanto histórico y la Casa Phoenix, que sirve como edificio municipal. La taberna Black Horse es un refugio célebre para quienes buscan un descanso del ritmo de vida acelerado. Lo que hace que este lugar sea increíblemente popular es la calidez de la comunidad y las personas que se esfuerzan por ayudar y cuidar a los demás. Pero fue allí, en 1984, donde se hizo un descubrimiento trágico. El 24 de diciembre de 1984, una bebé de un día de nacida fue dejado para enfrentar un destino cruel en el frío implacable. Su cordón umbilical aún estaba adherido, un detalle desgarrador que subraya la naturaleza impactante de su abandono. 2 niños explorando los paisajes invernales en las afueras del municipio de Medham alrededor de las 10:30 de la mañana se encontraron con la bebé en una bolsa de plástico. Asustados y preocupados por la bebé, acudieron a la policía. El macabro descubrimiento provocó naturalmente una rápida respuesta de las autoridades locales. Al llegar a la escena del crimen, los agentes de la ley encontraron el cuerpo dentro de una bolsa de plástico, envuelto en una toalla, con el cordón umbilical aún adherido en el momento del descubrimiento. Se realizó un examen médico poco después, donde se concluyó que la bebé estaba viva al nacer y tenía 24 horas de vida al momento de su muerte. Se hizo evidente que esto no era solo un caso de abandono, sino un acto horrendo de asesinato. La infanta había sido dejada en una bolsa de plástico, lo que le impidió respirar y sobrevivir al frío extremo, lo que llevó a la asfixia y eventual muerte de la bebé. Debido a la falta de pruebas y testigos, la policía no pudo encontrar muchas pistas a seguir en ese momento. A pesar de una investigación exhaustiva, el caso se enfrió como nieve. En la muerte, la bebé fue bautizada por el reverendo Michael Drury de la iglesia de San José y fue nombrado Mary por un capellán policial. Fue enterrada en la iglesia de St. Joseph en el municipio de Medham y su memoria fue honrada anualmente en la víspera de Navidad después de su descubrimiento. Miembros de la comunidad y la policía se unieron para asegurarse de que nunca fuera olvidada. A pesar de que el caso se enfrió, el paso del tiempo no disuadió a los investigadores determinados. En 2014, la dedicación inquebrantable llevó a un momento crucial cuando se logró un avance. Los investigadores revisaron cientos, si no miles, de pistas para rastrear a los padres biológicos. En 2016 se encontraron algunas coincidencias, incluyendo el padre, y se confirmó que tenía 19 años en el momento del incidente. Se tomó ADN del bebé en el momento del descubrimiento. El análisis de ADN llevó a los investigadores a identificar al padre. Después de seguir literalmente cientos, si no miles, de pistas, se identificó a la madre. Tanto el padre como la madre fueron verificados mediante ADN como los padres biológicos. Sin embargo, el padre ya había muerto en 2009 antes de que los investigadores pudieran localizarlo, según declaró Robert Carroll del Departamento del Condado de Morris. También dijo que el padre no tenía información
y no estaba al tanto del nacimiento o la muerte de la bebé. Esta revelación trascendental fue un punto de inflexión en el caso, ya que los acercó a descubrir la verdad detrás de los trágicos eventos. Con el avance, la identidad de la madre de Baby Mary emergió de las sombras. En 2023, gracias a las pruebas de ADN y la cooperación policial en diferentes estados, incluyendo el condado de Morris, Nueva Jersey y Carolina del Sur, la madre de Baby Mary fue identificada y tenía solo 17 años en el momento del crimen. Sin embargo, sus motivos para cometer un acto tan atroz permanecen desconocidos. Las autoridades han optado por no revelar su nombre debido a su estatus de menor en el momento del crimen. Se presentó una denuncia de delincuencia juvenil contra la madre biológica de Baby Mary. Ha sido acusada de un cargo de homicidio involuntario. Después de casi 4 décadas, la justicia por fin comenzó a tomar impulso. La madre, que tenía solo 17 años en ese momento, fue detenida en Carolina del Sur el 24 de abril de 2023. En septiembre de 2023, fue acusada de un cargo de homicidio involuntario en una denuncia de delincuencia juvenil. Como no era adulta en ese momento, no se contará como un delito de segundo grado. Su identidad no ha sido revelada, ya que ha sido acusada como menor de edad. Aunque no está bajo custodia, ahora está siendo estrechamente monitoreada y su destino ahora yace en manos del sistema judicial. La historia toma un giro significativo al entrar en el ámbito del sistema legal. Baby Mary, que permaneció sin nombre durante tanto tiempo, ahora es el centro de un caso que no es menos que un ajuste de cuentas histórico. Mientras el caso avanza, aún quedan preguntas. ¿Qué pudo haber llevado a alguien a cometer un acto tan desgarrador, especialmente en un día destinado al amor y la familia? Las respuestas pueden no ser verdaderamente satisfactorias. Es completamente triste. Todo fue triste y sigue siendo triste. ¿Cómo se logra cerrar ese capítulo? Pero con esta denuncia de delincuencia juvenil, la justicia se está sirviendo lenta, pero seguramente para Baby Mary. En el momento del abandono y trágico destino de Baby Mary, Nueva Jersey carecía de una ley de refugio seguro que le hubiera permitido a su madre entregarla de manera anónima en un hospital, estación de policía o estación de bomberos. Esto podría haber prevenido el abandono y eventual muerte de Baby Mary. La Ley de Protección de Refugio Seguro para Bebés, que permite tales entregas, entró en vigor en el estado de Nueva Jersey en el año 2000. Esta legislación es un recordatorio de que hay ayuda disponible para los jóvenes padres que enfrentan circunstancias difíciles. Los bebés de 30 días o menos, libres de abuso o negligencia, pueden ser aceptados sin hacer preguntas bajo esta ley. Lisa Fracassi. El 3 de noviembre de 1994, Lisa Fracassi, de 37 años, fue encontrada estrangulada en su propio apartamento después de no haber sido vista por varios días. La pasión por seguir una carrera en enfermería la había llevado a Hawái, también conocido como el estado Aloha. Intentando sobrevivir por su cuenta mientras continuaba con la escuela de enfermería, encontró un trabajo como bailarina exótica en el Exotic Paradise, un exclusivo club para caballeros en ese momento. Lisa residía en uno de los hoteles en la calle Nahua, Waikiki, conocido por ser un punto caliente para actividades criminales. Lo que siguió fue un asunto espantoso. Lisa fue encontrada muerta en su propio apartamento, después de numerosos intentos por contactarla, con innumerables llamadas pendientes y un letrero de "no molestar" en el pomo de su puerta. Honolulu es la principal puerta de entrada de Hawái al mundo. También es un importante centro para negocios, finanzas, hospitalidad y defensa militar en el estado. El clima tropical favorable de Honolulu, su rica belleza natural y sus extensas playas lo convierten en un destino global, popular para los turistas. Hawái podría estar en la lista de deseos para tus próximas vacaciones, pero en 1994 era uno de los lugares más peligrosos para visitar. La tasa nacional de criminalidad alcanzó su punto más alto en 1991.
con aproximadamente 5.856 crímenes por cada 100.000 personas. El 73% de los residentes de Hawái viven en la ciudad y condado de Honolulu. En 1998, el 74.6% de los delitos totales del índice del estado, el 79.5% de los crímenes violentos y el 74.3% de los delitos contra la propiedad fueron reportados en Honolulu. En 1998, la tasa de crímenes violentos continuó disminuyendo desde el máximo histórico de 1995, con una disminución del 10.9% desde 1997. La tasa ha disminuido significativamente a lo largo de los años, convirtiendo a Hawái en el quinto estado más seguro de Estados Unidos en la actualidad, pero en el pasado albergaba muchos recuerdos amargos, y uno de ellos fue Lisa Ann Fracassi, una aspirante a estudiante de enfermería que llegó a Honolulu persiguiendo sus sueños. El 29 de junio de 1957, Lisa Ann Fracassi nació de sus padres Ernest Mee y Gloria Molinaro Fracassi. Era la más joven de la familia y tenía un hermano mayor, Ernest Fracassi. Siendo la hija menor, fue consentida y colmada de amor. Su familia residía en Niagara Falls, Estados Unidos, donde Lisa terminó su escolaridad con excelentes calificaciones. Nominada como estudiante de honor de la escuela secundaria de Niagara Falls, se graduó en 1975 y estaba interesada en seguir una carrera en enfermería. 3 años después, en 1978, decidió mudarse a Florida para sus estudios futuros. Aunque fue un gran cambio para la joven de 21 años, lo logró y pronto se graduó de la Universidad del Condado de Broward en 1979 con un título en enfermería. Además de su excelencia académica, también era una talentosa nadadora y se la conocía por ser una salvavidas calificada. Pasó los siguientes años de su vida trabajando como enfermera registrada en el Hospital Universitario en Fort Lauderdale, Florida. Ahora, como una estudiante estrella con un historial brillante y un trabajo apasionante, la vida de Lisa parecía casi perfecta, ¿verdad? Sin embargo, las cosas no eran tan impecables como parecían. Al indagar en su pasado, se revelan algunos eventos sorprendentes que prueban lo contrario. El 3 de mayo de 1987, mientras Lisa aún trabajaba como enfermera en el condado de Florida, fue encontrada conduciendo por la autopista en un Chevy CA28 de 1982. Fue detenida en la autopista por el sargento Jimmy Terry y el cabo John Stanley del departamento del sheriff del condado de Sumter, ya que sus faros estaban inoperativos. Se descubrió que uno de sus faros estaba roto. Los oficiales procedieron a una inspección más a fondo y encontraron a Lisa en el asiento del conductor, con un hombre a su lado de unos 40 años. El hombre era Robert Lee Huff, cuya relación con Lisa aún es incierta. Uno de los oficiales notó una sustancia blanca dentro del auto, y debido a su sospecha, les pidieron que salieran para una búsqueda exhaustiva. La sustancia blanca resultó ser droga, específicamente cocaína, y los oficiales terminaron recuperando aproximadamente 1.2 kilos de esta sustancia ilegal, junto con 28 g de marihuana. Debemos tener en cuenta que, en esta época, el sur de Florida albergaba algunos de los carteles de drogas más grandes en acción, por lo que esto no fue sorprendente para los oficiales y los cargos fueron bastante graves. Ambos individuos fueron acusados de múltiples delitos graves, como posesión de sustancias ilegales, posesión con intención de vender sustancias ilegales, tráfico de una cantidad considerable de marihuana y, por último, cargos por posesión de marihuana. Además de estos, Lisa también recibió cargos por delitos graves debido a su licencia de conducir suspendida. La fianza contra ella se fijó en $500,000. Lo sorprendente es que toda la información detallada sobre este incidente fue borrada. El porqué exacto es desconocido, y no se puede encontrar ningún registro de esto hoy en día, pero podemos suponer que no cumplió ninguna condena, ya que se fue a Hawái apenas 3 años después. En 1990,
Lisa partió en busca de un nuevo comienzo desde Florida a Honolulu, Hawái. Era casi como si quisiera empezar de nuevo, dejando su pasado atrás. Pero las cosas no resultaron a su favor, porque para practicar la enfermería en Hawái, primero debía aprobar un examen de licencia separado. Esto causó un gran problema para Lisa, ya que carecía de fondos. Intentó varios trabajos para mantenerse mientras cursaba la escuela de enfermería. Fue entonces cuando comenzó a trabajar como bailarina exótica en Pure Platinum, en el 2301 de la avenida Kuhio, en Waikiki. Durante este tiempo, era conocido como un club para caballeros dirigido por Conrad Maddox y era copropiedad de David Shutter. David Shutter también tenía un historial de involucramiento con el crimen organizado en muchos clubes. Durante su estancia en el club, Lisa conoció a Renee Jensen, la maquilladora asignada para las chicas. Pronto se convirtieron en mejores amigas mientras trabajaban juntas. Después de trabajar en el club durante 3 años, cambió a diferentes clubes, terminando en Exotic Paradise. Alrededor del primer mes de 1994, Lisa se mudó a la habitación 206 en el segundo piso del Aston Honolulu Prince, en el 415 de la calle Nawa, Waikiki. En abril de 1994, compartía la habitación con un compañero masculino. Apenas 3 días antes de Halloween, el 28 de octubre de 1994, Lisa pasó por la casa de Renee para dejarle una calabaza para su hija. Durante su última conversación en una llamada la noche siguiente, Lisa le mencionó a Renee sus planes para ese fin de semana. Estaba emocionada por Halloween y no había manera de que ella pudiera haber sospechado lo que iba a suceder a continuación. Lisa había roto recientemente con su novio, de 7 meses en octubre, quien aparentemente era un oficial del Departamento de Policía de Honolulu. La ruptura podría haber sido el catalizador de la cadena de eventos que ocurrirían después. Lisa dejó de presentarse al trabajo el 29 de octubre de 1994. Renunció a su trabajo mediante una llamada abrupta con su jefe, Kimsa, dueño del club Exotic Paradise. Dijo que había encontrado un nuevo trabajo y que ya no iba a presentarse más. Lisa cambió de opinión poco después y llamó al día siguiente para disculparse con Kimsa, pidiéndole que la aceptara de nuevo. Él no pensó mucho en ello, ya que era bastante común en su negocio, y la aceptó de inmediato. Lisa llegó para su turno esa noche del 30 de octubre y trabajó toda la noche. Salió del trabajo bastante tarde, alrededor de las 2 de la mañana, y esa sería la última vez que alguien la vería. El club permaneció cerrado el lunes 1 de noviembre, y al día siguiente, cuando Lisa no se presentó a trabajar, Kimsa llamó para verificar su paradero. Las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta. El jueves 3 de noviembre de 1994, alrededor de las 12:05 de la tarde, una empleada de limpieza entró en la residencia de Lisa para asegurarse de que todo estuviera bien. Había un letrero de "No molestar" en el pomo de la puerta que estuvo allí durante varios días, según notó el personal. Después de casi 4 días sin respuesta, la empleada de limpieza entró para verificar su bienestar. Tan pronto como entró en la habitación, se encontró con una escena horripilante. Encontró a Lisa, de 37 años, estrangulada hasta la muerte en su propia cama. Lisa había sido estrangulada con un cable de teléfono que había sido enrollado alrededor de su cuello, y su boca estaba fuertemente tapada con sábanas. Había moretones por todo su cuerpo y cuello. El personal llamó a la policía para que tomara acciones inmediatas. Los investigadores del Departamento de Policía de Honolulu comenzaron una investigación de inmediato y recogieron todas las posibles pruebas de la escena del crimen. No había signos de entrada forzada al apartamento. 2 de las principales piezas de evidencia eran un preservativo usado y una colilla de cigarro. La falta de desarrollo en la ciencia forense en ese momento les impidió rastrear las muestras de ADN en ambos elementos. El cuerpo fue llevado para una autopsia, y los informes forenses confirmaron que murió la noche del 31 de octubre. La causa de su muerte fue asfixia por estrangulamiento severo.
A pesar de un esfuerzo exhaustivo, ninguna de las pistas resultó, y el caso llegó a un callejón sin salida, enfriándose como granizo. La familia y los amigos de Lisa tuvieron que esperar 26 largos años para buscar justicia. El caso se reabrió en 2020 cuando la policía revisó las muestras de ADN y huellas dactilares recogidas de la colilla de cigarro y el preservativo encontrados en la escena del crimen. Las muestras fueron enviadas a Parabon Labs, una empresa con sede en Virginia que se especializa en ofrecer servicios de fenotipado a agencias de la ley. El desafío era que no teníamos la tecnología en aquel entonces cuando ocurrían estos casos. Cuando miras y lees los informes, a veces tienes que contactar a los testigos que fueron entrevistados hace mucho tiempo, porque tal vez no dijeron algo. Y a veces puede ser muy decepcionante no resolver el crimen de inmediato, pero los pocos pasos adicionales que tomas pueden ser muy importantes. El avance utilizando genealogía genética tuvo lugar bajo la atención de la renombrada genealogista genética C.C. Moore, quien resolvió el caso irresoluble. Se toman huellas dactilares con fines de identificación, por lo que pudimos identificarlos a través de las huellas dactilares. Así que, si las huellas dactilares regresan, en una secuencia de eventos solicitarían una muestra de ADN para confirmar. Comparaciones de ADN adicionales y un reexamen de las huellas dactilares dejadas en la escena resultó en la identificación de un hombre llamado Cecil H. Trent como el principal y probablemente único sospechoso en este caso. Trent nunca fue un sospechoso en la investigación inicial. Su relación con Lisa sigue siendo desconocida, pero es posible que se haya cruzado con ella alguna vez esa noche durante su trabajo como bailarina exótica hace casi 3 décadas. El Departamento de Policía de Honolulu pudo encontrar la coincidencia de una huella dactilar de Trent con una recogida del teléfono de Lisa en la escena del crimen. Su ADN también coincidió exactamente con el tomado del preservativo y la colilla de cigarro que habían sido cuidadosamente preservados todo ese tiempo. Desafortunadamente, cuando la policía investigó más sobre su pasado, encontraron que Trent murió en Honolulu en 2013 a la edad de solo 48 años debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. Los misterios sobre este caso se han ido a la tumba con su asesino. El verdadero motivo del crimen de Trent y todas las supuestas preguntas sobre la vida y eventos de Lisa permanecerán sin respuesta para el mundo. Thomas, uno de los amigos cercanos de Lisa, compartió en una entrevista que ella era una persona cariñosa que se sentaba durante horas con personas que necesitaban ayuda. Agregó que quería ser enfermera y comenzó a bailar para poder ahorrar dinero para ir a la escuela. Pero con un trabajo regular es difícil ir a la escuela de enfermería, y una vez que te involucras en el ambiente del entretenimiento nocturno, es aún más difícil. La memoria de Lisa permanecerá grabada para siempre en las almas que tocó. Era conocida por su amoroso y amable esfuerzo, y siguió su pasión hasta su último aliento. Bill Perry, el 13 de abril de 1992, un triángulo amoroso que involucraba a un diácono, una miembro de su iglesia y el esposo, terminó de la manera más violenta. Uno de sus protagonistas, Philip Perry, un diácono de 44 años de la Iglesia Católica de St. Joseph, fue asesinado a tiros y su cuerpo fue dejado en su auto en Tijuana, México. En pocos meses, el caso se cerró y los investigadores creían haber encontrado al culpable, o al menos eso pensaban. Años después, una nueva investigación sobre el caso puso todo lo que los investigadores creían saber sobre la víctima y el perpetrador bajo escrutinio, revelando verdades impactantes sobre este fatal triángulo amoroso de la iglesia. Los principales eventos de la historia de hoy tienen lugar en Upland, California, una ciudad en el condado de San Bernardino, California, con una población de poco menos de 80,000 personas. Upland es una ciudad en crecimiento con una economía en auge. Tiene varios lugares históricos de interés, como la Madonna of the Trail, la Ruta 66 y la Avenida Euclid. Upland tiene un ingreso promedio de $91,800,
significativamente más alto que el ingreso medio en los Estados Unidos, y una tasa de criminalidad violenta de 4.54 por 1,000 residentes, lo que hace que la ciudad sea más segura que el 12% de las ciudades de Estados Unidos. Para un hombre de familia y diácono como Phil Perry, Upland era un lugar ideal para establecerse y criar una familia. En 1992, Philip Perry, de 44 años, era padre de 4 hijos y diácono en la Iglesia Católica de St. Joseph, en Upland, California. Estaba casado con Christine Perry, quien también era la madre de sus hijos. Philip, conocido por sus amigos y familiares como Phil, era un hombre amigable y compasivo, amado por sus vecinos y miembros de la iglesia. En 1991, Phil conoció a Lisa Bragg, una mujer hermosa que había comenzado a tomar clases en la iglesia. Lisa le pidió consejo a Phil sobre algunos problemas matrimoniales que estaba teniendo con su esposo Carl Bragg. Estas sesiones de consejería pronto se convirtieron en reuniones amistosas donde Phil y Lisa lo discutían todo. Para octubre de 1991, la relación de Phil y Lisa se había convertido en un romance que se fortalecía cada vez más. Para enero de 1992, Phil y Lisa se reunían regularmente en hoteles, dejándose mensajes codificados en las páginas y enviándose cartas de amor. A principios de abril de 1992, Christine Perry, la esposa de Phil, se enteró del romance de su esposo con la miembro de la iglesia. Pero en lugar de disculparse y actuar avergonzado como Christine esperaba, Phil le pidió el divorcio en marzo de 1992. Carl Bragg se enteró del romance al leer el diario de Lisa y las cartas de amor que Lisa a menudo recibía del diácono. Carl se sintió traicionado y herido por esto, así que decidió discutir el asunto con un familiar suyo llamado Sandrich. Durante la discusión, Phil le dijo a Sandrich que, si necesitaba, tenía personas que podrían ocuparse de Phil, pero Carl no se detuvo ahí. Empleó a algunos de sus asociados para seguir a Lisa y Phil y monitorear el uso de sus buzones de correos y el beeper. Sandrich se enteró de las acciones de Carl y se sintió perturbado. Le contó a un sacerdote de la Iglesia Católica de St. Joseph sobre el romance entre Phil y Lisa. En febrero de 1992, la madre de Carl le dio al sacerdote parroquial una de las cartas que Phil le había enviado a Lisa. El sacerdote confrontó a Phil sobre el romance, pero Phil negó tener alguna relación romántica con Lisa y afirmó que la relación era puramente platónica. Sin embargo, más tarde Phil le contó a Lisa sobre esta confrontación y le aconsejó que fuera más cuidadosa con su beeper y sus teléfonos, y que guardara sus cartas en un lugar seguro donde su esposo no pudiera encontrarlas. El 4 de abril de 1992, 3 años después de casarse con Carl, Lisa le pidió el divorcio. Carl, que había sabido del romance de Lisa durante meses, no estaba dispuesto a permitir que un diácono le quitara a su esposa, así que puso en marcha planes para eliminar a Phil Perry. El 11 de abril de 1992, Phil salió de casa para ir al trabajo. No regresó a casa, no llamó ni envió un mensaje. A las 9:30 de la noche, Christine aún no había recibido noticias de su esposo y decidió hablar con la policía. Le dijo a la policía que no tenía idea de dónde estaba su esposo y que no solía estar al tanto de sus movimientos. ¿Sabe dónde está su esposo? ¿Siempre le dice dónde está? Y le dije, no siempre sé dónde está. El oficial dijo, ok. Eso fue suficiente. Entendió que las cosas no estaban bien. Inmediatamente la policía supo que las cosas no estaban del todo bien con Christine y el matrimonio de Phil. Después de hacer todas las preguntas importantes, la policía presentó un informe de persona desaparecida para Phil Perry. Al mismo tiempo, Christine recibió una carta supuestamente de Phil, en la que se disculpaba por la infidelidad y le decía que se fue. La carta le parecía extraña a Christine porque Phil solía escribir con una computadora y no con una máquina de escribir, y la firma parecía extraña. La iglesia donde Phil era diácono también recibió una carta similar. El 13 de abril, el detective Emerson de la División de Homicidios de San Bernardino condujo al sur hasta Tijuana, México. Mientras conducía por una calle residencial,
De repente se detuvo cuando encontró un Chrysler blanco abandonado que coincidía con la descripción del auto de Phil Perry. Emerson estacionó su auto y se acercó al Chrysler para examinarlo. Al abrir el asiento trasero, encontró el cuerpo de Phil Perry. Parecía que Phil había sido empujado y luego le dispararon por la espalda. Su cuerpo estaba doblado en el asiento trasero, con sangre salpicada por todo el asiento y la alfombra del piso. También había un casquillo gastado en el piso. Después de asegurar la escena, Emerson le pidió a la aduana mexicana que averiguara cuándo cruzó el auto de Phil la frontera de California a Tijuana y verificar la ubicación de las dos personas que él creía tenían motivos para querer a Phil muerto: la rumoreada amante de Phil, Lisa Bragg, y su esposo, Carl Bragg. Aduanas le informaría que el jeep de Carl Bragg cruzó la frontera entre Estados Unidos y México el mismo día que Phil fue reportado como desaparecido. Esto fue suficiente motivo para que Emerson llevara a Carl para ser interrogado en la comisaría de policía. Emerson comenzó a interrogar a Carl sobre su relación con Phil Perry y lo que sabía sobre el romance entre Phil y Lisa Bragg, su esposa, así como sobre la desaparición y el asesinato de Phil. Y luego me hizo un montón de preguntas sobre ¿sabes Phil Perry y Lisa y lo que yo sabía sobre su asesinato y su desaparición? En ese momento, yo estaba diciendo... La respuesta de Carl a todas las preguntas que le hicieron fue que no sabía nada sobre la desaparición o el asesinato de Phil. Mientras tanto, la policía había obtenido una orden para registrar la casa y el negocio de Carl. La búsqueda reveló un alijo de cartas de amor de Phil a Lisa. En este punto, Carl agregó que había encontrado las cartas y enfrentado a Phil al respecto. Durante esta confrontación, Phil negó tener una aventura con Lisa. Afirmó que Carl había malinterpretado las cartas y que el amor que compartía con Lisa era un amor espiritual de hermandad cristiana, un amor espiritual. Pero Carl no creyó la historia de Phil. Phil negó todo, incluso cuando le dije que tenía las cartas. Él dijo: "No, no es lo que piensas. Es un amor espiritual de hermandad cristiana. No es lo que estás pensando. Estás pensando en la lujuria de la carne, y nosotros tenemos un amor espiritual". En las cartas, Phil y Lisa se referían a estar en una habitación de hotel donde hacían el amor y otros detalles íntimos de su relación. Leer estos detalles enfureció y lastimó mucho a Carl. Dos de las personas en las que más confiaba en el mundo lo habían traicionado de la peor manera posible. Mencionaron que estaban en una habitación de hotel y que hacían el amor. Fue en detalle. Estaba enojado. Estaba herido, principalmente más herido que enojado. Estaba herido porque confiaba mucho en este hombre. Carl consideraba a Phil como un amigo cercano y un mentor espiritual con quien podía hablar de cualquier cosa. A pesar de las negativas de Carl, el detective Emerson creía tener suficiente evidencia para acusarlo de asesinato. Pero había un problema. La coartada de Carl era sólida. En primer lugar, Carl nunca había estado en México en su vida. Además, el día en que Phil fue asesinado, Carl había estado muy ocupado con múltiples testigos que podían atestiguar que había estado en el hospital con su hija, quien estaba programada para una amigdalectomía. Con esta coartada, Carl no podría haber asesinado a Phil Perry, al menos no por sí mismo. Así que el detective Emerson decidió rastrear los pasos hasta el estacionamiento de la iglesia, donde Phil Perry fue visto por última vez con vida, en la iglesia católica St. Joseph, en Upland, California. Emerson entrevistó a testigos presenciales que afirmaron que la última persona con la que Phil había interactuado antes de desaparecer fue una mujer hispana desconocida y de baja estatura. La mujer se acercó a Phil pidiendo un par de cables de arranque para arreglar su auto. Phil tomó los cables de arranque y fue con ella a ver su auto. Unas horas más tarde, la mujer devolvió los cables de arranque, pero Phil no estaba por ninguna parte. El detective Emerson creía que esta mujer podría haber sido la cómplice de Carl. El problema era que nadie parecía poder identificarla. Incluso el sacerdote dijo que nunca la había visto antes y no tenía idea de quién era. Scott apareció en mi casa. Scott Harrison, como sea que se apellide. Emerson no podía sacudirse la persistente sensación de que esta mujer misteriosa
había ayudado a Carl a secuestrar a Phil, pero sin forma de identificarla. Esta teoría quedaría en el fondo de su mente durante la próxima década, acumulando polvo. Para 1993, el caso Perry se había enfriado, ya que todas las pistas prometedoras anteriores se secaron. Sin embargo, Russell Perry, el hijo de Phil, no podía dejar el asunto hasta que se hiciera justicia con los asesinos de su padre. Constantemente acosaba a la policía para que reabriera la investigación, hasta que la unidad de casos sin resolver del departamento del sheriff del condado de San Bernardino lo reabrió. En 2001, el detective Phil Emerson, quien formaba parte de la unidad de casos sin resolver, por fin recibió la pista que necesitaba para resolver la misteriosa muerte de Phil Perry. Una mujer contactó al Departamento de Homicidios de San Bernardino con pruebas sólidas. Afirmó que su nombre era Liz Minor, la hermanastra de Carl Bragg. Ella era la misma mujer hispana de baja estatura que había pedido prestados los cables de arranque a Phil aquel fatídico día. Liz afirmó que Carl la había empujado a organizar una reunión con Phil. Según ella, el estudiante universitario Scott Harrison, el mejor amigo de Carl, apareció en su casa el 13 de abril de 1992. Juntos condujeron hasta el estacionamiento de la iglesia católica St. Joseph, ya que Liz había programado una cita de consejería con Phil, quien también era su pastor. Mientras tanto, Carl había organizado todo esto para que ocurriera el mismo día en que tenía que llevar a su hijastra al hospital para una amigdalectomía, creando una coartada para sí mismo. Mientras Scott permanecía en el auto, Liz se acercó a Phil para su reunión. Después de la reunión, Liz le contó a Phil sobre los problemas con su auto y le pidió unos cables de arranque. Phil y Liz fueron a su camioneta para buscar los cables. Mientras tanto, Scott había movido el auto de Liz alrededor de la esquina, fuera de la vista de la iglesia. Mientras Phil y Liz estaban junto a la camioneta hablando, Scott saltó del auto y se puso al lado de Phil. En este punto, Liz afirmó que estaba asustada porque ni vio ni esperaba que Scott apareciera tan repentinamente. Y lo siguiente que sé es que Scott estaba parado al lado de Phil, y yo me asusté. Porque me asusté, no esperaba que apareciera. Liz luego afirmó que Scott, al estar al lado de Phil, le dijo a Phil que se callara porque llevaba una pistola. Scott entonces tapó la boca de Phil con cinta y lo forzó a entrar en el asiento trasero de la camioneta. Le dijo a Phil que se callara, y él tenía una pistola. Scott tenía una especie de cinta adhesiva o algo así, y la puso en la boca de Phil y lo metió en el asiento trasero. Scott me apunta con el arma. Lo siguiente que Liz escuchó fue un fuerte estallido que le lastimó los oídos. Scott había disparado con un revólver Magnum 357, golpeando a Phil en la parte superior de la espalda. Y me dice, entra al auto. Y lo siguiente que sé es que escucho un sonido estruendoso en el auto. Me duelen los odios y yo hago, ¡ah! Y salto. Y él me dice, solo conduce. Los investigadores luego descubrieron que la bala había salido por su cabeza, matándolo en el acto. Liz, en pánico, comenzó a jadear y a llorar diciendo que quería irse a casa. Estoy temblando, no sé qué hacer y estoy como que, necesito irme a casa. Pero Scott le ordenó que saliera del estacionamiento y la dirigió a un condominio perteneciente a Carl, donde dejaron el auto con el cuerpo dentro. Después, llamaron a Carl para decirle que el trabajo estaba hecho. A la mañana siguiente, Carl llevó a Liz, Scott y a Rob Minor, el esposo de Liz, a un desayuno copioso. Carl luego envió por correo las 2 cartas falsificadas que Christine, la esposa de Phil, y la iglesia católica St. Joseph habían recibido después de la desaparición de Phil. Liz luego huyó a Utah con sus hijos. Después de esta confesión, la policía arrestó a Liz bajo el cargo de asesinato. Luego invitaron a Carl Bragg para otra ronda de interrogatorios. Sabes, no lo maté, y no voy a admitir que maté a alguien cuando no lo hice. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Solo asustarlo. ¿Cómo iban a asustarlo? Con esto, es decir, Scott se supone que debía decirle que se alejara o si no. Ajá.
Ya me dijiste eso. Siempre supiste que Scott tenía una pistola, así que probablemente sabías iba a llevarla para asustar a Phil, ¿cierto? Es una suposición segura, pero no creí que él... No estoy diciendo que tú supieras que él haría eso, pero... Sé con certeza que Scott Harrison llevaba una pistola todo el tiempo. Para el año 2001, Carl Bragg había cambiado su nombre a Carl D. Thomas, alegando que quería distanciarse de su padre, un conocido abusador. Sin embargo, había tenido problemas legales a lo largo de los años, incluyendo ser arrestado por evasión de impuestos y un esquema de robo de autos donde vendía autos robados con papeles falsos. Con la nueva evidencia del testimonio de Liz, los investigadores de casos sin resolver llevaron a Carl para interrogarlo. Durante la entrevista, Carl afirmó que la única razón por la que envió a Scott y Liz tras Phil fue para que pudieran amenazarlo y que terminara su aventura con la esposa de Carl, Lisa. Cuando la policía le preguntó si Carl sabía que Scott estaba armado y probablemente usaría la pistola durante la supuesta confrontación, Carl dijo que aunque sabía sobre la pistola, no esperaba que Scott la usara. Pero lo que me estás diciendo, realista y honestamente, es que sabías que Scott estaba armado, o siempre estaba armado, y le dijiste que fuera a golpear a Phil. La policía no se creyó eso. Para los investigadores, esto fue otro avance en la investigación porque Carl por fin estaba admitiendo su implicación en el asesinato del diácono Phil Perry. Más importante aún, Carl había puesto en marcha todo el plan al solicitarle a su amigo y hermanastra que intimidaran a Phil con una pistola. Ahora que tenían al autor intelectual del asesinato de Phil Perry y a Liz, quien actuó como señuelo, bajo custodia, la policía todavía necesitaba encontrar al ejecutor, Scott Harrison. Decidieron visitarlo. Cuando Scott abrió la puerta y encontró a los oficiales de policía detrás, se sorprendió, o al menos intentó parecerlo. Al ser interrogado, negó su participación en la muerte de Phil, incluso diciendo que nunca había llevado a Phil a México en el asiento trasero de un Chrysler. Cuando tocamos la puerta, estaba bastante sorprendido. Inicialmente dijo que no sabía nada sobre la muerte de Perry y que nunca había llevado al hombre a México en el asiento trasero de un Chrysler. Pero, después de unos minutos de reflexión y convencimiento por parte de su esposa, decidió contarnos una historia diferente. Después de un rato y con algo de convencimiento por parte de su esposa, Scott decidió sincerarse con su versión de los hechos. Scott afirmó que él, Carl y Bob regresaron al condominio donde habían dejado el auto y el cuerpo de Phil, y los recuperaron. Íbamos a bajar a México. ¿Qué estaban conduciendo? Carl y Bob estaban en el jeep y yo estaba en el auto blanco. ¿Algún problema en la frontera? ¿Aduana, estadounidenses, los mexicanos? Nada. Además del latido de tu corazón, deseaba estar en otro lugar. Solo estaba pensando en que el cuerpo estaba allí. ¿Sangre? Sí, había. ¿Y tú no aprestaste el gatillo esa noche? No. Luego condujo el Chrysler blanco con el cuerpo de Phil aún adentro, mientras Carl y Bob lo seguían de cerca en el jeep de Carl. Cuando llegaron a Tijuana, México, dejaron el auto en la calle y regresaron a los Estados Unidos en el jeep de Carl. Scott también afirmó que, aparte del latido acelerado de su corazón y su deseo desesperado de estar en otro lugar, el viaje fue tranquilo, sin problemas con la aduana en la frontera. La parte más importante de la historia de Scott fue el enfático no que dijo cuando se le preguntó si él fue quien apretó el gatillo que mató a Phil Perry. Sin embargo, la negación de Scott no convenció a los detectives de cambiar su creencia de que él fue el ejecutor. Michael Ramos, de la oficina del fiscal del distrito de San Bernardino, presentó cargos de asesinato contra Scott Harrison, Carl D. Tomaso y Liz Minor, bajo las circunstancias especiales de acecho y secuestro contra Carl D. Tomaso, Scott Harrison y Elizabeth Minor. En 2002, mientras Carl, Scott y Liz estaban bajo custodia, Michael Ramos se centró en Liz. A cambio de testificar contra Carl y Scott,
Liz se declaró culpable de homicidio involuntario y secuestro y recibió una sentencia de 11 años. Por otro lado, Carl y Scott optaron por ir a juicio. No quería que mataran al hombre. Nunca ordené que mataran al hombre. Yo no lo maté. Le dije a alguien que hablara con él, no que lo matara. La defensa de Carl mantenía que no tenía intención de enviar a personas tras Phil para matarlo. Solo quería que lo asustaran. Pero el Estado argumentó que estacionarse en un área oscura, armado con una pistola y usando cinta adhesiva para cubrir la boca de Phil, mostraba que tenían la intención de matarlo. Se estacionaron en un área oscura. Scott Harrison estaba escondido en un área oscura. Llevaron la cinta para ponerla sobre su boca. Él tenía una pistola con él. Y cuando llevas esos tipos de artículos simplemente para asustar a alguien, eso no tiene sentido. No, ellos estaban allí para atraerlo y matarlo. El jurado estuvo de acuerdo con el caso de la fiscalía y declararon a Carl DiTommaso culpable de asesinato en segundo grado. El juez lo sentenció a 15 años a cadena perpetua. En julio de 2005, Scott Harrison fue a juicio. Su defensa fue que los dos testigos clave del Estado, Carl y Liz, no eran creíbles. Esta defensa funcionó, y después de deliberar durante una semana, el jurado absolvió a Scott. Según uno de los jurados, Warren Giles, no había pruebas suficientes de que él realmente disparara. Después de cumplir 15 años en la prisión estatal de Ironwood, Carl solicitó libertad condicional en 2016, pero le mintió a la Junta de Libertad Condicional sobre obtener un título de MBA, que resultó ser un título falso que había comprado. También presentó un diploma falso a la Junta de Libertad Condicional. La Junta decidió que Carl intentaba cometer fraude, por lo que le negaron la libertad condicional. La familia de Phil Perry ha seguido adelante y ha aceptado su pérdida. En abril de 2014, Russell Perry, uno de los hijos de Phil Perry, habló durante la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Crímenes en el Centro de Gobierno del Condado de San Bernardino. Russell, ahora abogado, dijo: "Obviamente, no fue la resolución que habría preferido, pero este es el sistema que tenemos en marcha. Sin él, sería anarquía. Sabemos que cuando se trata de asesinato, nunca se puede encontrar una resolución verdaderamente justa. Nuestros seres queridos nunca podrán ser devueltos a la vida. Es un dolor que los familiares tendremos que soportar el resto de nuestras vidas". Bonnie Baker. Era lunes, 29 de junio de 1998. Bonnie Baker, de 47 años, había estado trabajando más allá de su turno en el restaurante The Fort en Morrison, un suburbio de Denver, Colorado. Más tarde esa noche, cuando Bonnie casi había terminado su turno, el gerente del restaurante le ofreció un aumento de sueldo. Ella dejó el restaurante poco después con una gran sonrisa en su rostro. Unas horas más tarde, ese mismo día, Bonnie y sus seres queridos se reunieron en el tráiler de un amigo para celebrar el aumento. Crespen Nene Pérez, el novio de 36 años de Bonnie, también estaba en la fiesta, pero había alguien que no estaba realmente feliz por esta celebración. Como Bonnie tuvo que irse de la fiesta antes de lo esperado, sus amigos la felicitaron una vez más y se despidieron, sin saber que esa sería la última vez que la verían. Al día siguiente, Bonnie fue reportada como desaparecida. La misteriosa desaparición de Bonnie nos lleva de vuelta al verano de 1998 en la ciudad natal de Bonnie, Denver. Denver es una ciudad consolidada y condado, la capital y ciudad más poblada del estado de Colorado, en los Estados Unidos. Famosa por su colección de museos de clase mundial, cervecerías de primera categoría y lugares históricos, Denver es uno de los mejores destinos turísticos. Su ubicación en las montañas rocosas ofrece una puerta de entrada a una variedad de actividades al aire libre, como el esquí y el snowboard. Sin embargo, también hay riesgos asociados con la ciudad. Denver ocupa un lugar notablemente bajo en cuanto al bienestar de sus ciudadanos, siendo más segura que solo el 1% de todos los vecindarios de Estados Unidos. Denver es considerada una de las ciudades más peligrosas del país, con una probabilidad de 1 en 103 de ser víctima de un crimen violento.
Y en esta peligrosa ciudad es donde tuvo lugar el trágico caso de Bonnie. Bonnie Lee Baker nació el 4 de febrero de 1951, hija de Wanda Elizabeth Baker y Arthur Andrew Baker. Aunque no se sabe mucho sobre los primeros años de vida de Bonnie, en 1998 ella ya tenía un hijo, José, y ambos vivían en Denver. En ese momento, Bonnie trabajaba en el restaurante The Fort, en la carretera 8 en Morrison, donde también conoció a su novio, Crespen Nene Pérez, unos meses antes. Aunque llevaban menos de un año saliendo, el tiempo que pasaban juntos trabajando en el restaurante los había acercado mucho. Bonnie compartía un apartamento con Pérez en Denver, y su hijo José solía visitarlos con frecuencia. A pesar de que Pérez no era el padre de José, este intentaba ser acogedor con Pérez, pero algo no cuadraba con él. José y Pérez no se llevaban exactamente bien, pero como Bonnie era importante para ambos, mantenían una relación pacífica. Por otro lado, Bonnie tenía sus propias luchas secretas. Estaba lidiando con una grave adicción a las drogas y en ese momento estaba tratando de mantenerse limpia. Caer en la tentación nuevamente podría haberla hecho retroceder al punto de partida, por lo que Bonnie se esforzaba por mejorar cada día. El lunes 29 de junio de 1998 fue un día ocupado para Bonnie en el restaurante The Fort. La gente llegaba en grandes cantidades y Bonnie tuvo que trabajar un par de horas extra. Cuando estaba a punto de irse después de completar su turno, su gerente le dio una buena noticia. Le habían ofrecido un aumento de sueldo por su dedicación excepcional al trabajo. Ser madre soltera en Denver no era una tarea fácil, y Bonnie tenía la esperanza de que este aumento la ayudaría con sus finanzas y ahorros. Agradeció a su gerente y se fue a casa con una clara felicidad reflejada en su rostro. No fue solo ese día que Bonnie tuvo que trabajar hasta tarde. A menudo priorizaba su trabajo por encima de todo lo demás. Durante su tiempo en el restaurante The Fort, había sido una empleada excelente y sus superiores estaban bastante impresionados con su desempeño. Nunca llamaba para reportarse enferma. Era excelente en el servicio y hasta los clientes la adoraban. Era una mujer trabajadora y saber que sus esfuerzos no pasaban desapercibidos la hacía sentir apreciada, aunque lo mismo no se podía decir del novio de Bonnie. Desde que Pérez comenzó a trabajar en el restaurante The Fort el 29 de julio de 1997, era evidente que no era el empleado más leal. Pérez había faltado al trabajo en múltiples ocasiones, había sido advertido sobre sus acciones, pero esas advertencias no significaban nada para él, y de este modo tuvo que enfrentar las consecuencias. El 5 de mayo de 1998, más de un mes antes del aumento de sueldo de Bonnie, Pérez fue despedido de su trabajo, quedando económicamente dependiendo de Bonnie. Pero ahora que Bonnie ganaría más, tenía la esperanza de poder ayudar a Pérez a levantarse nuevamente. Bonnie estaba llena de alegría cuando recibió su aumento y no podía esperar para contárselo a su familia y amigos. Ese mismo día, Bonnie les dio la noticia a sus seres queridos y los invitó a todos a la casa rodante de un amigo para celebrar. Esa noche, un grupo de amigos de Bonnie se reunió, listos para pasar un buen rato, pero Pérez no estaba por ningún lado. Había bebidas, comida y música, y Bonnie tenía la intención de bailar toda la noche. Unas 3 o 4 horas más tarde, Bonnie llamó a Pérez y le pidió que se acercara. Poco después, alrededor de las 6 de la tarde, Pérez llegó a la fiesta y la convirtió en un caos. Los amigos de Bonnie notaron rápidamente que Pérez estaba actuando de manera extraña. Sus ojos estaban vidriosos y parecía estar drogado. Cuando Pérez entró, vio a Bonnie sosteniendo una bebida y balanceándose al ritmo de la música con sus amigos. Esto no le sentó bien a Pérez. Las miradas de celos en el rostro de Pérez no eran una visión desconocida para Bonnie. Ella intentó calmarlo, pero ya era demasiado tarde. Pérez se volvió cruel y ligeramente agresivo hacia los amigos de Bonnie. Había una mirada de miedo en los ojos de Bonnie.
se volvió hacia una de sus amigas y le dijo que se iba para evitar que la situación se intensificara. Pérez tomó a Bonnie de la mano y salió de la casa rodante con ella, pero no antes de hacer algunos comentarios amenazantes a los demás en la fiesta. Pérez y Bonnie se subieron al auto y se fueron alrededor de las 9 de la noche, y esa fue la última vez que alguno de los amigos de Bonnie la vieron. Aproximadamente a las 12:57 de la madrugada del 1 de julio de 1998, el Departamento de Policía de Denver recibió varias llamadas al 911 de una mujer anónima que informó que una mujer había sido asesinada. Los detectives rastrearon rápidamente estas llamadas y descubrieron que provenían de un teléfono público en la avenida West 5 y Santa Fe Drive. Cuando se le pidió más información, la mujer dijo que la víctima vivía en un apartamento ubicado en el 3190 de la avenida West Louisiana y que había sido asesinada por su novio alrededor de las 8 de la noche del 30 de junio de 1998. Ella dijo que la mujer había tenido una discusión con su novio, quien se había vuelto extremadamente agresivo y la mató. La mujer que llamó nunca dio su nombre, pero fue útil al dar una descripción del sospechoso. Dijo que el nombre del sospechoso era Crepen Nene Pérez y que era un hombre hispano de 36 años. La mujer también dijo que Pérez metió el cuerpo de su novia en el maletero de un auto, un Geo Prism rojo de 1995 con placas de Colorado, y huyó del lugar. Añadió que el auto rojo pertenecía a la víctima. Según la mujer, Pérez se dirigía a Guadalupe, México, y planeaba deshacerse del cuerpo en algún lugar del camino. El detective Steve Schott, del Departamento de Policía de Denver, fue asignado para liderar la investigación del caso. En las primeras horas del 1 de julio de 1998, él y su equipo llegaron al apartamento en la avenida West Louisiana, donde tuvo lugar el asesinato. Cuando hicieron una inspección minuciosa, no encontraron signos de lucha ni de nada sospechoso en el apartamento. Basándose en la información de la llamada, confirmaron que el sospechoso era Crepen Pérez e identificaron a la víctima como Bonnie Lee Baker, de 47 años. Dado que el incidente ocurrió tarde en la noche, la mayoría de las personas en el área no habían oído ni visto nada similar a lo que los detectives estaban investigando. El detective Schott tuvo que abandonar la escena sin casi ninguna información nueva. En la noche del 1 de julio de 1998, alrededor de las 7:50 de la noche, un auto que coincidía con la descripción de la llamada se estrelló en la Ruta 77 cerca de Globe, Arizona. Era el mismo Geo Prism rojo que la mujer anónima había mencionado en la llamada. Había estado en un accidente de un solo vehículo y fue encontrado abandonado. El auto estaba en pésimas condiciones y el conductor huyó de la escena a pie. Afortunadamente, un transeúnte identificado como Travis Van Haren escuchó el choque y vio a un hombre salir del vehículo y correr. Los detectives del Departamento de Policía de Denver incautaron el auto y lo inspeccionaron minuciosamente. Se recuperaron rastros de sangre del interior y del maletero del auto, pero Bonnie no estaba por ningún lado. Más tarde, una foto fue enviada al Departamento de Policía de Arizona, donde el testigo lo identificó en una rueda de reconocimiento fotográfica como el conductor del auto accidentado. Por fin, había comenzado la búsqueda de Pérez. De vuelta en Denver, los detectives se pusieron en contacto con el exesposo de Bonnie. Él reveló que, aunque se habían divorciado, él y Bonnie seguían siendo amigos y que ella a veces pasaba las noches en su casa y hasta hacían viajes cortos juntos. Agregó que Pérez estaba molesto de que Bonnie pasara tanto tiempo con su exesposo y no con él. El exesposo también dijo que Pérez era físicamente abusivo con Bonnie. Describió un incidente que tuvo lugar solo 2 días antes de que Bonnie desapareciera. Bonnie se presentó en el apartamento de su exesposo con una marca en la cara. Dijo que la marca era el resultado de que Pérez la golpeó debido a sus celos. El exesposo añadió que estos incidentes habían ocurrido en el pasado también. El 4 de julio de 1998, una vecina de Bonnie llamó al Departamento de Policía de Denver y les dijo que el auto de Pérez estaba estacionado justo fuera de su apartamento.
Los detectives llegaron al lugar e incautaron el auto. El auto tenía una ventana rota y una inspección más detallada reveló manchas de sangre en el asiento trasero. Esta misma vecina se identificó como la persona anónima que había informado a la policía sobre Pérez. En los momentos de la discusión, comenzó a sospechar cuando vio a Pérez salir del apartamento. Según ella, el maletero del auto de Pérez se movía y fue cuando supo que algo andaba mal. La mujer también dijo que en la noche del 30 de junio de 1998, Pérez le había dicho que algo malo iba a suceder. Dijo que nadie volvería a ver a Bonnie y que iba a hacerla desaparecer. El 6 de agosto de 1998, los detectives se pusieron en contacto con el restaurante de Fort para preguntar por Bonnie. Sus compañeros de trabajo confirmaron que Bonnie había estado trabajando en el restaurante el 29 de junio de 1998 y estaba programada para trabajar al día siguiente también, pero que nunca se presentó. El gerente de cocina le dijo a los detectives que cuando Bonnie no se presentó a trabajar el 30 de junio de 1998, hizo algunas llamadas para averiguar dónde estaba, pero nadie parecía tener idea. Mientras los detectives trabajaban largas horas para encontrar a Pérez y averiguar qué le había pasado a Bonnie, José de alguna manera sabía que su madre no iba a volver a casa. Él y la madre de Bonnie, Wanda, se convirtieron en el único apoyo el uno del otro. Dado que la escena del crimen ya había sido alterada antes de que llegaran los detectives, encontrar a Bonnie resultó aún más difícil para los detectives debido a la falta de pruebas. Lamentablemente, pasaron meses y sin nuevos avances, el caso de Bonnie quedó sin resolver. El 31 de julio de 1999, dos jóvenes que paseaban a caballo por Big Rock Road en la Tierra de los Navajos, una zona tribal remota fuera de Manuelita, Nuevo México, encontraron un cráneo humano en su camino. Alrededor de las 8 de la noche de ese mismo día, oficiales del Departamento de Policía Tribal de la Nación Navajo llegaron a la dirección rural para investigar la escena. El Departamento de Policía pasó los siguientes 2 días excavando el área donde se encontró el cráneo y descubrieron más restos humanos. Los restos fueron trasladados a la Oficina de Investigadores Médicos en el estado de Nuevo México, donde el Dr. Vince Stephan realizó una autopsia. Dada la condición deteriorada de los restos, el Dr. Stephan no pudo determinar la causa ni la manera de muerte de la víctima no identificada. Los restos esqueléticos fueron almacenados por la Oficina de Investigadores Médicos de Nuevo México. El 4 de octubre de 2012, el caso sin resolver de Bonnie fue reabierto y el detective Kenneth Klaus de la policía de Denver fue asignado para revisarlo. Tratando de encontrar las piezas faltantes, el detective Klaus comenzó a examinar varios casos de Jane Doe no identificadas y contactó al agente especial del FBI John Fortunato en Gallup, Nuevo México, para discutir la desaparición de Bonnie y determinar si los restos que fueron encontrados en Nuevo México en 1999 pertenecían a ella. El agente Fortunato informó al detective Klaus que esos restos estaban almacenados en Albuquerque, Nuevo México. Sin perder tiempo, el detective Klaus se puso en contacto con funcionarios tribales navajos y la Oficina de Investigadores Médicos de Nuevo México para transferir muestras de esos restos esqueléticos al Laboratorio de Criminalística de Denver. Pronto, Eric Duval realizó un análisis de ADN comparando esas muestras con las muestras conocidas de Bonnie Baker y determinó que había un 99,99% de certeza de que los restos descubiertos en Nuevo México en 1999 pertenecían a Bonnie Baker. El 12 de diciembre de 2012, el detective Klaus viajó a Albuquerque, Nuevo México, para adquirir otras muestras de los restos de Bonnie. Un poco más de un mes después, el 25 de enero de 2013, el médico forense del condado de Arapahoe, Dr. Michael Doberson, realizó una segunda autopsia de los restos de Bonnie. Después de examinar los restos durante más de una semana, el Dr. Michael Doberson declaró el 6 de febrero de 2013 que la causa de la muerte de Bonnie
había sido confirmada como violenta debido a causas indeterminadas, y estaba seguro de que la manera de la muerte podía clasificarse como homicidio. José, el hijo de Bonnie, fue informado de estos drásticos desarrollos en el caso de su madre, y así, 15 años después de la desaparición de Bonnie, sus restos fueron enterrados en el cementerio de Maywood, Nebraska. El detective Klaus pasó los siguientes meses entrevistando nuevamente a los testigos para que confirmaran sus declaraciones originales. Las grabaciones de las llamadas al 911 del 1 de julio de 1998 se reprodujeron nuevamente para los testigos, y la mujer que hizo las llamadas aseguró que todo lo que dijo en esas llamadas años atrás era preciso. Con esta ronda de entrevistas y la evidencia forense en el caso de Bonnie, los detectives llegaron a la conclusión de que Crespen Nene Pérez mató a su novia Bonnie Lee Baker la noche del 30 de junio de 1998 y ocultó su cuerpo en una tumba poco profunda en tierras tribales navajas al día siguiente. Basados en la evidencia en el caso de asesinato de Bonnie, los detectives determinaron que había suficiente evidencia para arrestar a Pérez, quien se supo que vivía en León, México, y trabajaba en una tienda de muebles. Dado que Pérez estaba al otro lado de la frontera, obtener una orden de arresto para él no fue una tarea fácil, pero Pérez fue arrestado el 5 de agosto de 2020 por las autoridades mexicanas. Crespen Nene Pérez fue extraditado a los Estados Unidos después de su captura. Una audiencia preliminar se llevó a cabo el 27 de enero de 2021. El Departamento de Policía de Denver lo acusó de asesinato en primer grado y secuestro en segundo grado de Bonnie Baker. Un año después, Pérez se presentó en todas las audiencias hasta que se declaró culpable de asesinato en segundo grado el 25 de marzo de 2022. El juicio para decidir la sentencia de Pérez tomó 2 meses más. El 3 de junio de 2022, el juez de la Corte del Distrito de Denver, Eric Johnson, sentenció a Crespen Nene Pérez, de 58 años, a cumplir una condena de 20 años de prisión por el homicidio de su novia, Bonnie Lee Baker, en el caso de violencia doméstica de 1998, quien tenía 47 años cuando fue asesinada. José, hijo de Bonnie, estuvo presente en la sentencia y se emocionó al recordar a su madre. Después de 24 años de incertidumbre, el dolor y sufrimiento de José por fin habían llegado a su fin. Aunque no todas sus preguntas fueron respondidas, saber que Pérez estaría encarcelado durante las próximas 2 décadas le brindó cierto consuelo. José llevaba un botón con la foto de secundaria de su madre para honrarla. José compartió cómo Bonnie no solo fue una madre para él, sino también para otros niños en su vecindario. Antes de irse, José llamó a Pérez un monstruo egoísta que no podía soportar compartir a Bonnie con nadie más. Debido a Pérez, José tuvo que vivir sin el amor y el cuidado de su madre. A pesar de que el padre de Bonnie murió en 1989, su madre Wanda vivió otros 11 años después de su desaparición, lamentando su pérdida hasta su muerte en 2009. Lo más trágico fue que Wanda nunca vio que su hija obtuviera justicia. Beth McCann, fiscal de distrito de Denver, describió el caso de Bonnie como uno de los más difíciles de resolver. Indicó que, aunque la justicia se retrasó, nunca le fue negada. Agradeció al Departamento de Casos sin Resolver, al Laboratorio Criminalístico de Denver, al FBI y a otras agencias por su trabajo excepcional. Aunque Pérez fue identificado temprano en la investigación, los detectives tardaron años en confirmar su culpabilidad y determinar su paradero. ¿Cuál crees que pudo haber sido su ruta de escape? ¿Por qué crees que los restos encontrados en Nuevo México en 1999 no fueron conectados con el caso de Bonnie antes? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?